de pie junto a mi ventana en Guadalajara, observaba la marea inquieta del tráfico vespertino mientras me preguntaba si mis 3 años de constante sacrificio financiero alguna vez serían verdaderamente reconocidos. Mi nombre es Sofía, una ingeniera en ciberseguridad de 32 años que ha estado pagando silenciosamente la hipoteca y los impuestos prediales para una familia que me trata como un fantasma inoportuno. La frágil paz de nuestra dinámica se hizo añicos cuando apareció una notificación en nuestro chat grupal familiar hoy. Mi hermana menor, Camila, envió un mensaje prohibiéndome explícitamente la entrada a su próxima boda al afirmar que su increíble ceremonia estaba reservada solo para la familia. El insulto se convirtió en una traición abrasadora cuando vi a mamá y papá reaccionar instantáneamente dándole me gusta a su mensaje sin una sola palabra de protesta o defensa. En un momento de absoluta claridad, me di cuenta de que mi valor para ellos era puramente transaccional. Entonces, escribí una respuesta que lo cambiaría todo. La felicité mientras informaba a todo el grupo que la hipoteca y los impuestos ahora eran su única responsabilidad, terminando con una exigencia de la devolución inmediata de mi Tesla. En 2 minutos, todo el chat fue eliminado mientras mi pantalla se convertía en un borrón caótico de más de 50 llamadas perdidas de las personas que acababan de afirmar que yo no era familia. Si alguna vez has sido tratado como un extraño por las mismas personas a las que has pasado años apoyando, por favor comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para ver cómo se desarrolla esta confrontación de alto riesgo. Todo no se agrió de la noche a la mañana porque las raíces de esta explotación en realidad se remontan a 10 años atrás, al momento en que recibí mi primer cheque profesional. Recuerdo el calor opresivo de esa tarde de verano cuando mi madre, Leticia, me sentó en la mesa de la cocina con una pila de documentos legales que alterarían la trayectoria de mi vida financiera para siempre. Insistió en que necesitaba firmar como garante principal de su nueva casa en Guadalajara, ya que mi puntaje de crédito era el único en la familia lo suficientemente alto como para asegurar una tasa de interés decente. Leticia me agarró la mano con fuerza mientras afirmaba que este era un sacrificio necesario para nuestro futuro colectivo. Sin embargo, nunca mencionó que yo sería la que quedaría con la cuenta si las cosas salían mal. Mi padre, Ricardo, simplemente se sentó en la esquina de la habitación mirando su taza de café en total silencio mientras se negaba a mirarme a los ojos mientras la tinta se secaba en esos papeles vinculantes. Ese día sentó un precedente peligroso en el que mi estabilidad ganada con tanto esfuerzo se convirtió en una red de seguridad para sus malas decisiones, permitiendo a Camila vivir una vida de lujo que nunca se ganó realmente. A medida que los meses se convirtieron en años, el favoritismo descarado en nuestro hogar se volvió imposible de ignorar. Porque Ricardo continuó su racha de silencio pasivo mientras veía a Camila malgastar el dinero que enviaba a casa en vanidades triviales. Me encontré trabajando agotadoras semanas de 80 horas como ingeniera en ciberseguridad, a menudo aceptando agotadores trabajos de consultoría independiente solo para mantenerme al día con sus crecientes demandas de dinero en efectivo. Mientras yo vivía en un estrecho apartamento tipo estudio comiendo comida barata para llevar, Camila estaba ocupada inundando sus redes sociales con fotos de bolsos de diseñador y fines de semana de spa de lujo financiados en su totalidad por mi trabajo. Recuerdo claramente llamar a casa para hablar de mis crecientes facturas de servicios públicos, solo para que Leticia me interrumpiera diciendo que Camila necesitaba un nuevo guardarropa para sus eventos sociales. Mi madre tuvo la audacia de decirme que, como yo era la exitosa, era mi deber inherente asegurarme de que mi hermana no se sintiera dejada atrás en la sociedad. Esta narrativa tóxica convirtió mis logros profesionales en una fuente de castigo en lugar de orgullo, ya que cada ascenso que obtenía simplemente significaba otra excusa para que pidieran más. La situación llegó a un punto crítico cuando Camila se mudó de nuevo a la casa de Guadalajara después de que su tercer negocio fallido la dejara completamente en bancarrota y enterrada en deudas personales. En lugar de animarla a buscar un trabajo, Leticia la recibió de nuevo como una heroína conquistadora e inmediatamente le entregó las llaves de mi Tesla Model S, que yo había dejado allí para su custodia. Llegué a casa para una rara visita de fin de semana y encontré a Camila descansando en el asiento del conductor de mi coche, quejándose de que el interior de cuero no era el tono específico de beige que prefería para su estética. Cuando me enfrenté a mis padres por este uso no autorizado de mi propiedad, Leticia se interpuso entre nosotros y protegió a Camila mientras declaraba que mi hermana era la que realmente necesitaba protección del duro mundo. Me miró a los ojos con una expresión fría y comentó que como yo era lo suficientemente fuerte como para ganar dinero, no necesitaba las mismas comodidades que Camila requería para su frágil salud mental. Ricardo simplemente asintió con la cabeza a sus palabras, demostrando una vez más que su lealtad estaba en mantener el favor de Leticia en lugar de defender los derechos de su hija mayor.
Sentí una profunda sensación de aislamiento que se apoderaba de mí cuando me di cuenta de que mi presencia en sus vidas se había reducido a una serie de transferencias digitales y notificaciones bancarias. Mi teléfono permanecía en silencio durante semanas hasta que se acercaba la fecha límite de un impuesto predial o se necesitaba una reparación importante en el techo de su costosa casa suburbana. Durante una cena particularmente dolorosa, escuché a Leticia decirle a un vecino que Camila era el corazón de la familia, mientras que yo era simplemente el motor confiable que mantenía las cosas funcionando en segundo plano. Ese comentario dolió más que cualquier pérdida financiera porque confirmó que veían mi humanidad como secundaria a mi utilidad como persona de altos ingresos. Cada vez que intentaba expresar mi agotamiento o mi deseo de un descanso, Leticia manipulaba mi culpa recordándome el techo sobre sus cabezas que solo yo podía proporcionar. Camila simplemente sonreía desde el otro lado de la mesa, sabiendo que podía continuar con sus gastos imprudentes sin enfrentar una sola consecuencia por sus acciones. Para el final de ese año, me di cuenta de que en realidad no tenía una familia en Guadalajara, sino más bien un grupo de sanguijuelas sofisticadas que habían memorizado los detalles de mi cuenta bancaria mejor que mi cumpleaños. Pasaba las noches mirando la pantalla de mi ordenador aturdida, preguntándome cómo había permitido que mi amor por ellos se convirtiera en un arma contra mi propio bienestar durante tanto tiempo. La comprensión de que yo era solo una entrada lucrativa en su lista de contactos finalmente comenzó a endurecer mi corazón, reemplazando mi culpa habitual con un resentimiento frío y latente que finalmente conduciría a mi desafío. Vi a Camila publicar otra foto de sí misma cenando en un costoso restaurante de carnes mientras sabía a ciencia cierta que mi tarjeta de crédito acababa de ser cargada por esa misma comida. El ciclo de explotación se había convertido en una máquina bien engrasada alimentada por la manipulación de Leticia, la cobardía de Ricardo y la codicia sin fondo de Camila. Me paré en mi tranquilo apartamento a millas de distancia, finalmente comprendiendo que la única forma de detener la hemorragia era cortar el cordón por completo, sin importar cuánto me costara emocionalmente. 2 semanas antes de que la ceremonia oficial de la boda tuviera lugar en ese extravagante complejo costero, me encontré convocada de nuevo a la casa con el pretexto de una reunión familiar. Inicialmente esperaba que tal vez mis padres finalmente se hubieran dado cuenta de la inmensa presión a la que estaba sometida, pero esas ilusiones se hicieron añicos en el momento en que entré por la puerta principal. Leticia no me saludó con un abrazo ni siquiera con una cálida sonrisa. En cambio, inmediatamente me entregó una factura impresa por un paquete de licores premium por un total de 204.000 pesos. Explicó que Camila había decidido mejorar la barra libre en el último minuto porque su círculo social esperaba nada menos que champán de primera. Cuando intenté protestar porque mis ahorros ya estaban agotados por el pago de los impuestos prediales trimestrales, mi madre simplemente agitó la mano con desdén, como si el dinero fuera a materializarse de la nada. Camila se recostó en el sofá cercano, desplazándose por su teléfono con una expresión aburrida antes de levantar la vista para hacer un comentario agudo y condescendiente sobre mi presencia. Me dijo que mi apariencia agotada y mi constante charla sobre presupuestos en realidad estaban amenazando con arruinar la atmósfera romántica que tanto se había esforzado por cultivar para su gran día. La tensión en la sala de estar se volvió espesa y sofocante cuando me di cuenta de que no me habían invitado a casa para participar en la alegría de las próximas nupcias. Decidí salir al pasillo para recuperar el aliento, pero accidentalmente escuché una conversación en voz baja procedente de la cocina entre Camila y su prometido, Mateo. Mateo estaba apoyado en el mostrador mientras revisaba unos documentos que parecían sospechosamente los papeles del título de mi Tesla. Me quedé helada en las sombras mientras lo escuchaba susurrar sobre cuánto dinero en efectivo podrían obtener vendiendo el coche a un coleccionista privado antes de su luna de miel en Cancún. Camila se rió ante la sugerencia, señalando que yo estaba demasiado preocupada con mis proyectos de ciberseguridad como para darme cuenta de que el vehículo faltaba hasta que ya estuvieran al otro lado del mundo. Estaban planeando liquidar mi activo más valioso para financiar unas vacaciones que no podían permitirse, tratando mi propiedad como si fuera un premio comunitario para su matrimonio. Sentí una oleada de furia fría que irradiaba a través de mi pecho mientras la verdadera profundidad de su derecho finalmente se me hizo clara en ese tranquilo pasillo. Entré en la cocina para enfrentarlos directamente sobre su plan parasitario, exigiendo que Mateo dejara los papeles y saliera de mi casa inmediatamente. Camila ni siquiera se inmutó ante mi ira. En cambio, se levantó y se ajustó su costosa bata de seda mientras me miraba con puro y absoluto desdén. Se rió en mi cara y me dijo que en realidad debería estar agradecida porque me estaba dando la oportunidad de ser útil para la familia por una vez en mi miserable vida.
Camila se acercó y siseó que debería sentirme honrada de que me dejara ayudar, ya que no poseía absolutamente ningún valor social más que mi capacidad para proporcionar apoyo financiero a personas que realmente sabían cómo vivir. Mateo simplemente sonrió detrás de ella, reclinándose con una postura arrogante que sugería que ya consideraba mis bienes ganados con tanto esfuerzo como suyos. La pura audacia de su declaración me dejó momentáneamente sin palabras mientras luchaba por comprender cómo mi propia hermana podía ver toda mi existencia como nada más que una cuenta bancaria con pulso. La situación se intensificó aún más cuando Leticia irrumpió en la habitación, alertada por las voces elevadas, e inmediatamente adoptó una postura defensiva frente a su hija menor. Sacó un misterioso formulario de autorización de su bolsillo y exigió que lo firmara en ese mismo momento sin hacer más preguntas sobre las implicaciones legales. Cuando me negué rotundamente a poner mi nombre en otro documento ambiguo, el rostro de Leticia se contorsionó en una máscara de pura rabia que nunca antes había visto. Gritó que yo era una mujer fría y sin corazón que intentaba sabotear la felicidad de su hermana por unos celos patéticos y profundamente arraigados. Antes de que pudiera terminar de explicar mis razones para negarme, mi madre giró la mano y me dio una bofetada punzante en la mejilla que resonó en la silenciosa cocina. El dolor físico fue agudo, pero la comprensión emocional de que me golpearía para proteger a una ladrona fue el golpe final a nuestra relación. Ricardo estaba en el umbral de la puerta, observando toda la escena con su cobardía habitual, negándose a intervenir, incluso cuando su hija mayor estaba siendo agredida en su propia casa. No grité ni lloré en respuesta a la violencia. En cambio, simplemente recogí mis pertenencias y caminé hacia la puerta principal con una aterradora sensación de claridad. Al salir a la lluvia torrencial, sentí que el pesado peso de años de obligación finalmente se deslizaba de mis hombros y se disolvía en el pavimento húmedo de Guadalajara. Me senté en mi coche durante mucho tiempo, viendo las gotas de lluvia correr por el parabrisas mientras marcaba el número de mi abogado de confianza, el licenciado Rosales. Le dije que el tiempo de la mediación había pasado y que necesitaba comenzar el proceso de desenredar mi vida de la de ellos con precisión quirúrgica. La comprensión de que mi vínculo familiar estaba oficialmente muerto no me trajo tristeza, sino más bien una profunda sensación de alivio de que ya no era responsable de su codicia. Me alejé de esa casa sabiendo que la próxima vez que supieran de mí, sería a través de un representante legal que no se dejaría influir por las lágrimas manipuladoras de Leticia. 2 días después, el tranquilo santuario de mi oficina se vio destrozado por un mensaje cifrado urgente de mi mejor amigo, Daniel. Como analista de seguridad senior que a menudo colaboraba conmigo en proyectos de alto nivel, Daniel poseía las herramientas para monitorear mi huella digital con una precisión increíble. Me informó que nuestro sistema de seguridad automatizado había detectado múltiples intentos de inicio de sesión no autorizados en mis registros fiscales y financieros confidenciales. El detalle más inquietante fue que estas intrusiones se rastrearon directamente hasta la dirección IP residencial de la casa en Guadalajara. Observé en sombrío silencio cómo Daniel compartía su pantalla para mostrarme los registros con marca de tiempo de alguien que hurgaba sistemáticamente en mi vida privada mientras yo estaba ocupada trabajando. Se me encogió el corazón cuando me di cuenta de que las personas a las que llamaba familia estaban tratando mis datos personales como un recurso comunitario para su propio beneficio. La investigación se profundizó rápidamente cuando descubrimos un enorme préstamo comercial de 8.500.000 pesos que se había finalizado solo 48 horas antes. Se me hizo un nudo en el estómago al revisar la solicitud de préstamo digital, que se había presentado en su totalidad bajo mi nombre legal y mi RFC. Los documentos incluían una serie de sofisticadas firmas electrónicas que imitaban mi propia letra con una precisión aterradora para engañar al sistema de verificación del banco. Daniel continuó rastreando las migas de pan digitales hasta que descubrió que la suma total se había desembolsado en una cuenta extraterritorial privada perteneciente a Mateo. Quedó claro que no se trataba simplemente de un caso de pedir dinero prestado sin preguntar, sino de una conspiración criminal coordinada para financiar las empresas en quiebra de Mateo. Miré la brillante luz azul de mi monitor mientras la realidad de esta traición de 8,5 millones de pesos comenzaba a calar en mis huesos. El descubrimiento más horrible llegó cuando analizamos las credenciales de acceso utilizadas para eludir mis protocolos de autenticación multifactor durante la fase de solicitud inicial. Encontramos pruebas innegables de que Leticia había utilizado su conocimiento de mis preguntas de seguridad personales para restablecer mi contraseña bancaria principal desde su tableta. Mi madre había entregado intencionadamente toda mi identidad digital a Camila y Mateo para que pudieran facilitar esta transacción fraudulenta a mis espaldas.
No solo les dio una llave de mi casa, les dio el poder de destruir mi futuro financiero antes de que yo tuviera la oportunidad de defenderme. La traición se sintió más visceral que la bofetada que me había dado solo unos días antes porque este fue un intento calculado de esclavizarme a una deuda que nunca acepté contraer. Casi podía oír la risa de Camila de fondo mientras celebraban su nueva riqueza a expensas de mi reputación ganada con tanto esfuerzo. Daniel me miró a través de la videollamada con una expresión de profunda preocupación y sombría comprensión de la verdadera naturaleza de mi familia. Se acercó a su micrófono y me dijo: Sofía, ya no se están aprovechando de ti. Están tratando activamente de destruir tu vida con una sentencia de muerte financiera que durará una década. Me instó a denunciar el fraude a las autoridades federales de inmediato antes de que Mateo tuviera la oportunidad de gastar los fondos restantes en sus lujosos planes de boda. Agradecí su lealtad, pero sabía que un informe policial estándar no sería suficiente para satisfacer la furia fría que ahora ardía en mi pecho. Necesitaba que sintieran todo el peso de sus acciones en el momento exacto en que pensaran que finalmente habían ganado. Mi silencio no era una señal de debilidad o sumisión, sino más bien la preparación silenciosa de un contraataque digital que los dejaría sin nada. Pasé las siguientes horas trabajando junto a Daniel para construir un bloqueo impecable que evitaría cualquier movimiento adicional de mis activos mientras mantenía a los perpetradores en la oscuridad. Configuramos una serie de comandos activados que se activarían precisamente el día de la boda de Camila para garantizar el máximo impacto y la humillación pública. Redirigí cuidadosamente los pagos de la hipoteca a una cuenta de depósito en garantía segura e inicié una disputa formal con la institución crediticia para congelar el préstamo fraudulento. Cada pulsación de tecla se sentía como un movimiento calculado en un tablero de ajedrez donde finalmente yo era la que tenía el control del juego. Ignoré los mensajes entrantes de Leticia pidiendo más dinero para los arreglos florales, sabiendo que su mundo estaba a punto de desmoronarse de manera espectacular. La tranquilidad de mi apartamento de Guadalajara ya no era solitaria, era la calma estratégica antes de una tormenta que arrastraría a los parásitos que habían pasado años alimentándose de mi alma. 5 días antes de que comenzara el gran evento, me encontré conduciendo por las calles oscuras de Guadalajara al amparo de la medianoche. Todavía poseía una llave de repuesto de la casa familiar que nunca había devuelto, lo que me permitía entrar en la casa silenciosa sin alertar a nadie de mi presencia. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras me arrastraba hacia la pequeña oficina en casa donde papá solía mantener su ordenador personal desbloqueado. Necesitaba pruebas físicas de sus crímenes digitales para asegurarme de que mi caso legal fuera hermético antes de que las festividades de la boda alcanzaran su punto máximo. Después de varios minutos de buscar en directorios enterrados, descubrí una carpeta oculta que contenía docenas de escaneos de alta resolución de mi firma oficial. No eran solo garabatos al azar, eran hojas de práctica donde alguien había trazado minuciosamente mi nombre hasta que la falsificación era virtualmente indistinguible de mi propia letra. Cuanto más profundizaba en el disco local, más repugnante se volvía la evidencia porque finalmente me topé con un archivo de vídeo fechado el mes anterior. Hice clic en reproducir con los dedos temblorosos y vi un clip grabado de Camila sentada en esa misma silla, riendo histéricamente mientras practicaba mi firma en los formularios de divulgación legal del banco. Mateo estaba parado justo detrás de ella, animándola y señalando pequeñas inconsistencias en las curvas de las letras para ayudarla a perfeccionar el fraude. Estaban tratando la destrucción de mi reputación financiera como un juego competitivo, celebrando cada falsificación exitosa con un tintineo de sus copas de vino. Ver a mi propia hermana disfrutar tanto visiblemente de robar mi identidad era un nivel de depravación que antes había pensado que era imposible para ella. Copié rápidamente cada archivo incriminatorio en una unidad flash encriptada mientras mantenía un silencio frío y concentrado que enmascaraba la agitación que gritaba dentro de mi cabeza. Las tablas del suelo crujieron detrás de mí justo cuando estaba terminando la transferencia, y me di la vuelta para encontrar a Leticia de pie en el umbral de la puerta con una mirada de pura indignación en su rostro. En lugar de mostrar siquiera una pizca de remordimiento por la evidencia criminal que se mostraba en el monitor, inmediatamente comenzó a regañarme por violar su privacidad. Mi madre tuvo la audacia de llamarme una hija egoísta y desagradecida por atreverme a investigar las supuestas buenas intenciones de Mateo y Camila. Afirmó que Mateo solo estaba tratando de construir un futuro estable para la familia y que mi necesidad obsesiva de control era lo único que se interponía en el camino de la felicidad de todos. Leticia se cruzó de brazos e insistió en que una hija leal simplemente habría firmado lo que necesitaran sin hacer tanto escándalo por unas pocas firmas.
Estaba claro que se había desvinculado por completo de la realidad para justificar el robo del trabajo de mi vida por el bien de su hija favorita. Me mantuve firme mientras la luz de la pantalla del ordenador iluminaba la traición grabada en sus rasgos. Al darme cuenta de que Leticia había alentado activamente la codicia de Mateo desde el principio, descubrí un borrador de correo electrónico guardado donde mi madre le había prometido explícitamente a Mateo que nunca descubriría el préstamo porque estaba demasiado ocupada ganando dinero para revisar mis propios extractos. Había cambiado mi seguridad por la vanidad de Camila sin pensarlo dos veces, vendiéndome efectivamente a un hombre que me veía como nada más que un recurso para ser explotado. Cuando Leticia intentó arrebatarme la unidad flash de la mano, di un paso atrás y la miré con un nivel de desapego que pareció finalmente alterar su compostura. Le dije con una voz tan fría como el aire invernal que había elegido oficialmente a Camila por encima de mí, así que debería pasar los próximos días esperando que Camila tenga la fuerza para salvarla cuando la inevitable tormenta finalmente toque tierra. El silencio que siguió a mi declaración fue pesado y final, marcando la muerte definitiva de cualquier afecto familiar persistente que aún pudiera haber albergado por esa mujer. Pasé junto a ella sin otra palabra, ignorando sus desesperadas demandas de saber qué planeaba hacer con la información que había robado. Pasé el resto de la noche en mi propio apartamento ensamblando meticulosamente los documentos legales que eventualmente harían que su castillo de naipes se derrumbara. Redacté una solicitud formal a la institución crediticia para que rescindiera de inmediato todas las garantías de préstamos asociadas con la propiedad de Guadalajara debido al fraude documentado que había descubierto. Para cuando el sol comenzó a salir sobre el río Santiago, había presentado con éxito la evidencia tanto al banco como a mi abogado, el licenciado Rosales. La trampa ya estaba completamente tendida, y todo lo que quedaba era que el calendario avanzara hacia el día en que Camila esperaba caminar hacia el altar triunfante. Ese fin de semana, la ceremonia de la boda comenzó oficialmente en el lujoso complejo mientras yo estaba sentada cómodamente en mi tranquilo apartamento. Vi a Camila aparecer en la transmisión en vivo de alta definición, radiante con el vestido de diseñador que esencialmente había financiado a través de mis años de trabajo. Justo cuando la música alcanzó un crescendo, apareció en la pantalla de mi teléfono una notificación final del chat grupal que contenía su cruel mensaje. Camila había declarado explícitamente una vez más que tenía prohibida la entrada al lugar porque su increíble boda estaba reservada solo para miembros reales de la familia. Sentí una extraña sensación de calma que me invadía porque sabía que su momento de triunfo estaba a punto de ser efímero. Esperé con precisión quirúrgica el segundo exacto en que se preparaban para intercambiar sus votos antes de iniciar el contraataque digital que había preparado. Con un solo toque en mi computadora portátil, activé la anulación de seguridad remota para bloquear permanentemente el Tesla Model S estacionado en la entrada del complejo. Simultáneamente, envié la autorización al banco para marcar todas las tarjetas de crédito asociadas como robadas, congelando efectivamente el pago de todo el evento. La escena en la transmisión en vivo se convirtió rápidamente en un caos absoluto cuando el gerente del complejo se acercó al altar con una expresión urgente en su rostro. La música se cortó abruptamente, reemplazada por los susurros apagados de los invitados confundidos cuando se dieron cuenta de que algo andaba terriblemente mal con los arreglos. El gerente informó a Camila y Mateo que su método de pago principal había sido rechazado y que se requería un pago inmediato de 1.020.000 pesos. El rostro de Camila se contorsionó de una sonrisa forzada de alegría a una máscara de puro pánico cuando se dio cuenta de que su acceso a mis fondos había sido cortado. Los invitados comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos mientras el hermoso telón de fondo floral parecía burlarse de la ruina financiera que se desarrollaba en tiempo real. Vi cómo Mateo intentaba discutir con el personal, pero su arrogancia se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que no tenía un plan de respaldo para su riqueza robada. La boda de lujo que habían construido sobre una base de mentiras se estaba derrumbando bajo el peso de su propio derecho criminal. Mi teléfono comenzó a vibrar violentamente contra el escritorio de madera cuando Camila finalmente se dio cuenta de quién estaba detrás del repentino colapso de su día perfecto. Decidí contestar la llamada, escuchando su voz temblar con una mezcla de rabia histérica y confusión desesperada a través de la línea. Camila gritó al receptor, exigiendo saber qué diablos estaba haciendo y acusándome de intentar matar su felicidad en su día más importante. Me recliné en mi silla y tomé un sorbo lento y deliberado de mi té antes de responderle con una voz perfectamente serena. Le dije que su felicidad se basaba enteramente en una base de robo, y que ahora era el momento de que devolviera todo lo que me había quitado.
Le recordé que el coche que planeaba usar para su gran salida era ahora un trozo de metal inútil cerrado con llave en la puerta principal. Camila soltó un grito ahogado de frustración antes de que yo terminara tranquilamente la llamada, dejándola enfrentar las consecuencias de sus acciones sin mi apoyo. El silencio en mi habitación contrastaba fuertemente con la tormenta de llamadas entrantes de Leticia y Ricardo que comenzaron a inundar mi barra de notificaciones. Mi madre dejó una serie de mensajes de voz cada vez más frenéticos, alternando entre disculpas sollozantes e insultos venenosos sobre mi falta de lealtad familiar. Leticia me rogó que reconsiderara por el bien de su reputación en Guadalajara, afirmando que estaba destruyendo el honor de la familia por un simple malentendido. El nombre de Ricardo también apareció en la pantalla, pero sabía que solo llamaba porque Leticia le había ordenado que arreglara el desastre que él ayudó a crear. Vi cómo el recuento de llamadas perdidas se acercaba a 60, pero no sentí absolutamente ninguna obligación de responder u ofrecerles un solo céntimo de alivio. Habían pasado años tratándome como un recurso desechable, y ahora finalmente estaban experimentando la realidad de una vida sin mi constante intervención financiera. Simplemente sonreí a la pantalla, disfrutando de la atmósfera pacífica de mi hogar, mientras los parásitos se esforzaban por encontrar una salida del agujero que habían cavado. La transmisión en vivo finalmente se oscureció cuando el personal del complejo comenzó a desalojar a los invitados del salón principal debido a la falta de pago. Solo podía imaginar la humillación que sintió Camila cuando tuvo que explicar a su círculo social por qué el bar estaba cerrado y la cena cancelada. Mateo probablemente se estaba dando cuenta de que su cuenta en el extranjero ahora estaba bajo investigación, dejándolo sin forma de escapar de la trampa legal que yo había tendido meticulosamente. Cada momento de mi agotamiento anterior fue reivindicado por la visión de su castillo de naipes cayendo al océano. Sentí una profunda sensación de cierre sabiendo que finalmente me había defendido de las personas que se suponía que más me amaban. La noche aún era joven, pero por primera vez en una década, yo era la que controlaba la narrativa de mi propia vida. Apagué mi ordenador y dejé que la oscuridad de la habitación me envolviera, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido desde el día en que firmé esa primera hipoteca. Un día, después del catastrófico fracaso de la ceremonia de la boda, las pesadas puertas de roble del bufete de abogados del licenciado Rosales se abrieron para revelar a toda la familia Ramírez marchando hacia mí con expresiones agresivas. Camila lideraba la carga con el rostro todavía manchado por el llanto, mientras que Mateo la seguía con los puños apretados como si tuviera la intención de intimidarme físicamente para que me sometiera. Su impulso se detuvo en seco en el momento en que se dieron cuenta de que no estaba sentada sola, sino que estaba flanqueada por mi abogado y dos oficiales uniformados de la policía de Guadalajara. La feroz indignación en el rostro de Leticia se disolvió instantáneamente en un destello de miedo genuino cuando notó los dispositivos de grabación y las carpetas legales esparcidas sobre la mesa de conferencias de caoba. Me senté perfectamente quieta, viendo cómo el color se iba de las mejillas de Camila mientras procesaba el hecho de que esto ya no era una disputa familiar privada, sino una investigación criminal formal. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el golpeteo rítmico del bolígrafo del licenciado Rosales contra su bloc de notas. No perdí tiempo en presentar la evidencia física de su traición, abriendo la carpeta para mostrar las hojas de práctica de alta resolución de mis firmas falsificadas y los registros del préstamo de 8.500.000 pesos. Camila y Mateo miraron los documentos en un silencio atónito mientras la postura arrogante de Mateo se derrumbaba por completo al darse cuenta de que las migas de pan digitales nos habían llevado directamente a su cuenta en el extranjero. Leticia intentó balbucear una débil defensa sobre la unidad familiar, pero su voz le falló cuando el licenciado Rosales reprodujo la grabación de vídeo de Camila riendo mientras practicaba mi letra. La evidencia del robo de identidad era tan abrumadora que incluso Ricardo pareció encogerse en su silla, finalmente dándose cuenta de que su silencio había permitido que su familia cruzara a un territorio criminal grave. Miré directamente a Camila, cuyos ojos se movían por la habitación, buscando una forma de escapar de la trampa legal que ahora se cerraba firmemente a su alrededor. A medida que la gravedad de la situación se volvió innegable, Leticia de repente cayó de rodillas sobre la costosa alfombra y comenzó a sollozar histéricamente mientras se aferraba a mi manga pidiendo piedad. Me rogó que retirara los cargos porque supuestamente Camila estaba embarazada y un historial criminal destruiría el futuro de su nieto nonato. La miré con un sentimiento de piedad distante porque todavía podía ver el mismo brillo manipulador en sus ojos que había estado allí durante toda mi infancia. Camila se unió a la actuación desesperada, afirmando que Mateo solo la había obligado a ayudarlo porque estaban profundamente enamorados y querían construir un legado para su nueva familia.
Aparté mi brazo del agarre de Leticia, dándome cuenta de que incluso al borde de la destrucción, todavía estaban tratando de usar el chantaje emocional para evadir las consecuencias de su codicia. Ricardo finalmente encontró su voz después de años de sumisión cobarde, pero en lugar de disculparse por el robo de mi identidad, solo habló para rogarme que salvara la casa en Guadalajara. Me suplicó que pagara los atrasos y mantuviera la hipoteca porque él y Leticia no tenían a dónde ir y eran demasiado viejos para empezar de nuevo en un apartamento alquilado. Su súplica fue la confirmación final de que todavía me veían como nada más que una red de seguridad financiera en lugar de una hija con su propia vida y sentimientos. Me levanté de mi silla y los miré a los cuatro con una claridad fría e inquebrantable que silenció su patético lamento por un breve momento. Les dije con absoluta finalidad que habían eliminado oficialmente mi nombre de la familia, así que ahora yo estaba eliminando oficialmente mi nombre de cada una de sus facturas y deudas fraudulentas. La atmósfera en la oficina se volvió gélida cuando me volví hacia los oficiales y les indiqué que procedieran con las declaraciones formales sobre el robo de identidad y el fraude financiero. Observé con una extraña sensación de alivio cómo los oficiales de policía se adelantaban para informar a Mateo y Camila que necesitaban ir al Ministerio Público para ser interrogados. Leticia gritó que yo era un monstruo que estaba destrozando a la familia, pero sus palabras ya no tenían el poder de herir o hacerme sentir la más mínima culpa. Me paré junto a la ventana y los vi salir del edificio, dándome cuenta de que el imperio de mentiras que habían construido finalmente estaba siendo desmantelado por la misma verdad que habían tratado de enterrar. El ciclo de explotación finalmente había terminado, y por primera vez en mi vida, estaba de pie sobre un terreno sólido que me pertenecía por completo. 3 meses después, el mordisco de un genuino invierno jalisciense finalmente llegó para asentarse sobre los restos áridos de mi antigua vida en Guadalajara. La gran casa que había protegido con mi propio crédito durante tantos años fue finalmente embargada después de que el banco procesara los informes de fraude. Leticia y Ricardo se vieron obligados a empacar sus pertenencias restantes en un puñado de cajas de cartón antes de mudarse a un apartamento de 2 habitaciones en ruinas en las sombrías afueras de la ciudad. Sus puntajes de crédito estaban tan completamente diezmados que ningún propietario de buena reputación consideraría siquiera su solicitud sin un depósito de seguridad exorbitante que apenas podían pagar. Camila ahora trabajaba largos y agotadores turnos como camarera en una fonda local para cumplir con sus pagos de reparación del daño civil ordenados por el tribunal. Mateo evitó la prisión inmediata, pero ahora enfrentaba un historial criminal permanente y una sentencia suspendida de 10 años que efectivamente puso fin a sus sueños de volver a trabajar en finanzas. La arrogancia que una vez usaron como una capa de diseñador había sido reemplazada por la fría y dura realidad de luchar por sobrevivir con un ingreso magro y honesto. Pasé esas primeras semanas de invierno finalizando la venta de mi Tesla y reclamando cada céntimo de los ahorros que había logrado reunir durante la investigación. El proceso de desenredar mis finanzas fue tedioso, pero cada transacción liquidada se sintió como si me quitaran una pesada cadena de mi alma cansada. Tomé la decisión consciente de eliminar todos los números de teléfono de mis parientes de mis contactos, cortando finalmente las ataduras digitales que les habían permitido desangrarme. Descubrí que el silencio de mi nuevo apartamento vacío no era una señal de soledad, sino más bien la dulce melodía de una paz que nunca se me había permitido experimentar. La punzada ocasional de culpa por dejarlos a su suerte fue silenciada rápidamente por el recuerdo de la deuda de 8,5 millones de pesos que habían intentado anclar a mi nombre. Me di cuenta de que elegir mi propia supervivencia por encima de su comodidad parasitaria fue el acto más honesto y valiente de mis 32 años en esta tierra. La mañana de mi partida de Jalisco llegó con un cielo despejado y nítido que parecía reflejar la claridad recién descubierta dentro de mi propia mente. Estaba de pie en el centro de la bulliciosa terminal del aeropuerto, sosteniendo nada más que una sola maleta y un billete de ida a una ciudad donde nadie conocía mi nombre ni mi historia como un cajero automático familiar. No hubo una llamada telefónica desesperada de Leticia para detenerme ni un comentario sarcástico de Camila para disminuir mi entusiasmo por el futuro. Me miré en el reflejo de la ventana de cristal de la terminal y vi a una mujer que ya no se definía por su utilidad para los demás, sino por su propia fuerza independiente. Sofía ya no era un recurso para ser explotado o una red de seguridad para ser estirada por las manos de personas que decían amarla. Cuando el agente de la puerta de embarque anunció la última llamada para abordar, sentí una profunda sensación de ligereza que me dijo que finalmente me dirigía hacia una vida que era verdaderamente mía. Subí a ese avión sin mirar atrás a las ruinas que había dejado, sabiendo que lo más caro que había comprado era la libertad de no volver a ser su víctima.
Esta historia sirve como una dura advertencia sobre la absoluta necesidad de establecer límites financieros firmes, incluso con aquellos a quienes más aprecias. Nunca debes permitir que un ciego sentimiento de amor familiar te transforme en una herramienta conveniente para la codicia o el egoísmo desenfrenado de los demás. El verdadero perdón solo puede existir cuando no va acompañado del sacrificio continuo de tu propio bienestar y seguridad personal. Protegerte de la explotación no es un acto de traición, sino un requisito esencial para una vida digna. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta los momentos finales de este intenso viaje hacia la recuperación de la justicia y la paz personal. Realmente aprecio a cada persona que ha apoyado esta historia con su tiempo y atención. Ahora, quiero saber de ti. Entonces, si te encontraras en la difícil posición de Sofía, ¿permanecerías en silencio para mantener la paz o te levantarías para exponer la verdad? Por favor, comparte tus pensamientos y perspectivas honestas en la sección de comentarios a continuación.